Por persona jurídica entendemos una entidad que goza de personalidad jurídica, lo que le permite ser titular directo de derechos y obligaciones al mismo nivel que las personas físicas en determinados casos. Una persona jurídica puede poseer y administrar bienes, realizar contratos de compra o venta, abrir cuentas bancarias, demandar o ser demandada, asimismo está obligada a tributar, acogiéndose a las correspondientes exenciones o reducciones fiscales. Son personas jurídicas las empresas, las asociaciones, los bancos, la ONU, los clubes de fútbol y hasta el bar de la esquina si así está registrado. No lo son en cambio los ríos. O no lo eran, hasta que en 2017 el Parlamento neozelandés aprobó que uno de ellos gozara de esta categoría. El Whanganui está situado en la isla norte, Te Ikamaui en Maorí, del país austral. Nacido en las laderas septentrionales del monte Tongariro, un volcán activo ubicado en el centro de la isla, este río recorre una longitud de 290 kilómetros hasta su desembocadura en el estrecho de Cook, el que separa las islas norte y sur, siendo el tercer río más largo del país. Gran parte de la tierra a ambos lados de su curso superior forma parte del Parque Nacional del mismo nombre, célebre por sus numerosas colonias de kiwis, el pájaro, no la fruta, y por albergar un llamado puente a ninguna parte, que tal como su nombre indica es una estructura de hormigón que comunica la nada con la nada, pues no hay carreteras en ninguno de los lados. Los maoríes son los indígenas que pueblan Nueva Zelanda. De todos es conocida la danza ritual llamada haka que antiguamente escenificaban antes de las batallas y que ahora ponen en práctica al comienzo de los partidos de rugby. Lo que no sabe todo el mundo es que los maoríes no son autóctonos de Nueva Zelanda. Su origen hay que buscarlo en Polinesia, desde donde emigraron hacia Nueva Zelanda en sucesivas oleadas a mediados del siglo XIV de nuestra era. Un viaje de varios miles de kilómetros que realizaron en sus tradicionales canoas, llamadas waka. Instalados en Nueva Zelanda, los maoríes permanecieron aislados del resto del mundo durante 400 años. Durante este tiempo los maoríes desarrollaron una cultura propia, con su idioma, mitología, artesanía y danza. Aunque con anterioridad navegantes españoles y neerlandeses recalaron en el archipiélago, no será hasta el siglo XVIII cuando, de la mano del británico James Cook, los colonos europeos se establezcan definitivamente en Nueva Zelanda, entrando inmediatamente en contacto con el pueblo maorí. Un contacto que, como todos los de esta índole, tuvo su lado negativo y su lado positivo. En el primero, la violencia, el abuso y la incomprensión cultural. En el segundo, el comercio y la adopción por parte de los aborígenes de algunas de las técnicas agrícolas y textiles empleadas en Europa. Con la firma del Tratado de Waitangi en 1840 se pretendió establecer un marco de convivencia entre anglosajones y maoríes. No obstante, las tensiones entre ambos grupos persistieron, tensiones derivadas de la negativa de los maoríes a vender sus tierras y a asimilarse culturalmente. A todo ello se añadían las enfermedades traídas por los británicos, las cuales diezmaron de manera ostensible la población maorí. La independencia de Nueva Zelanda del Reino Unido en 1931 y su conversión en miembro de la Commonwealth no acabó con las fricciones entre ambos grupos étnicos. Una de las causas de esas fricciones era la preservación de los enclaves que los maoríes consideraban como sagrados. Y uno de esos enclaves, acaso el más importante, era el río Whanganui. Según la leyenda maorí, el río se originó cuando el monte Taranaki abandonó la meseta central de la isla norte para dirigirse a la costa sur. Debido al colosal peso del monte, la tierra se abrió en su recorrido. El agua anegó esa grieta y así nació el río. Otra leyenda explica que el héroe Maui, una suerte de Hércules a la neozelandesa, atrapó un pez gigante que convirtió en la isla norte, tras lo cual rezó al dios supremo Ranginui, quien derramó una lágrima sobre el pez que se convirtió en el Whanganui. La tradición maorí sostiene asimismo que el río fue explorado por primera vez por Tamatea, uno de los líderes de los primeros emigrantes llegados a las islas. Lo cierto es que, al margen su carácter sagrado, el río era una vía fundamental de comunicación dentro de la isla norte, tanto para los maoríes como para los colonos, y eso a pesar de sus numerosos tramos de aguas bravas y sus cerca de 200 rápidos. De hecho, ya antes de la llegada de los ingleses sus riberas estaban densamente pobladas. Pero será con la introducción de la navegación a vapor a finales del 19 cuando el Whanganui se convierta en una herramienta indispensable para el comercio y el transporte. Aparte,
la belleza de su entorno acabaron por convertirlo en una de las principales atracciones turísticas del país. Así las cosas, la sacralidad del Wanganui, llamado Te Awa Tupua en lengua maorí, se iba perdiendo en aras del progreso, y por ahí los maoríes no pasaban. Las primeras acciones judiciales para la conservación del río y su entorno datan de la década de 1930. Desde entonces las batallas legales relacionadas con la protección de enclaves concretos de la cuenca del Wanganui, como las tierras de Tieque Marae o los jardines de Mautoa, no han hecho sino sucederse. Llegamos así al 27 de marzo de 2017, momento en que el Parlamento neozelandés decide zanjar la cuestión concediendo al Wanganui todos los derechos, poderes, deberes y responsabilidades de una persona jurídica, según reza el artículo correspondiente. En realidad no era el primer accidente geográfico al que se le otorgaba la condición de persona jurídica. 3 años antes la propia Asamblea neozelandesa había calificado de ese modo a Te Uerera, un parque nacional también ubicado en la isla norte y asimismo territorio sacro para los maoríes. Habrá quien se pregunte qué implica exactamente la designación de entidad jurídica. Y sobre todo, ¿qué diferencia hay entre esta y la simple consideración como parque nacional convencional? En este último caso el bien sigue siendo administrado como recurso estatal, lo que significa que carece de derechos propios y que todas las medidas de conservación de las que pueda ser objeto dependen del gobierno de turno. En cambio, el ser persona jurídica implica una protección autónoma e independiente, de tal manera que sus representantes, en este caso una junta, están facultados para ejercer acciones legales contra quien de uno u otro modo le deteriore. De igual manera, el Wanganui puede ser objeto de denuncias y causa perjuicio a terceros, por ejemplo en casos relacionados con la seguridad de sus instalaciones. Digamos para concluir que, aparte de sus connotaciones tribales, el Wanganui goza de una fauna muy característica dentro de la de por sí peculiar fauna neozelandesa. Aquí tienen su hábitat criaturas como la lamprea de bolsa, el pez torrente, el pato azul y el pez matón, este último, y a pesar de su nombre, considerado como especie vulnerable por la Organización Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Hasta aquí el documental. Espero que haya sido de su agrado.